Bueno, buenas tardes. Arrancamos entonces con la actividad. Yo soy Sebastián Valverde, les quería dar la bienvenida de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, del Instituto de Ciencias Antropológicas. Les quería dar la bienvenida a la mesa redonda Pandemia, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Latinoamérica, experiencias desde Chile. Esta actividad conjunta que realizamos entre Chile y Argentina, entre distintos centros académicos, la organizamos del vecino país de Chile, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, la Universidad de la Frontera, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Diego Portales de Chile, en el marco del proyecto ANID COVID 0115. De la Argentina convocamos desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el programa específicamente Etnicidades y Territorios en Redefinición del Instituto de Ciencias Antropológicas, junto con el equipo Pueblos Originarios del CIDAC, del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, que es el área dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad, y también de Argentina organizan desde la Universidad de La Plata el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Bueno, yo ahora voy a dar la palabra a Joyce Barbosa Becerra, que va a continuar con la presentación. También van a estar comentando de los distintos centros de Argentina, y van a presentar a los colegas chilenos. Le doy la palabra entonces a Joyce. Previamente quiero agradecer el trabajo de todos, todas, que han hecho posible este encuentro, que es también continuación de uno que hicimos hace un mes, y que refleja el trabajo de más de una década que llevamos articuladamente distintos equipos de Chile y Argentina que aquí nos unen. Así que bueno, gracias, y le doy la palabra entonces a Joyce, que continúa con la presentación. Buenas tardes. Vamos a presentar entonces a quienes van a exponer en esta tarde: la doctora Francisca de la Maza, investigadora del Centro de Estudios Interculturales. También la investigadora Javiera Chambó, del proyecto Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo COVID-0115. La investigadora Natalia Caniguán, también investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera. Nos acompañará también Luis Campos, investigador también del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Al finalizar la presentación, también tendremos entonces a cargo de la licenciada Eugenia Morey, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Liliana Tamagno, investigadora del CONICET, y también hace parte del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Las compañeras desde Argentina harán también unos comentarios y reflexiones acerca de la exposición que harán los y las investigadoras de Chile. Entonces, sin más, para no extendernos mucho en esta primera parte, vamos a darle paso entonces para que nos presenten. No sé quiénes van a querer iniciar en la presentación. Muchas gracias, Joyce. Yo soy Francisca de la Maza, no sale mi nombre, pero bueno, que es un computador de la universidad. Primero que nada, saludarlos a todas y a todos. Estamos muy contentos de hacer esta presentación de reciprocidad, de este diálogo que iniciamos hace como un mes cuando conocimos la experiencia desde Argentina, que ustedes presentaron también, y bueno, el compromiso era nosotros también presentar los avances de nuestra investigación. Nosotros vamos a presentar 4 personas, miembros del equipo. Vamos a hacerlo en forma seguida. Vamos también a incorporar testimonios también desde los territorios, así que unos pequeños
videos que van a mostrar un poco la visión de cómo se ha vivido la pandemia desde los territorios, ¿ya? Al igual como lo mencionaron también en el encuentro que hicimos hace un mes, donde ustedes presentaron desde Argentina, también quería señalar al comienzo lo duro que ha sido esta pandemia, especialmente para los pueblos indígenas y afrodescendientes, como ustedes lo hicieron al final en el homenaje. Nosotros también, desde Chile, el impacto que ha tenido en la población indígena ha sido tremendo, y especialmente, como nos decían algunas personas que tuvimos la suerte de ir a terreno en este contexto, de cómo la muerte, el fallecimiento de personas mayores también, detrás de ellos se va todo un conocimiento. ¿Ya? Entonces también quería mencionar eso al iniciar también, y esperando que este tipo de estudios también aporte a que se pueda abordar de mejor forma estas crisis que afectan a las poblaciones que han estado más vulnerables y que han sido despojados, por supuesto, de aspectos culturales, territoriales, etc. ¿Ya? Entonces, eso para comenzar, entonces voy a partir yo primero, vamos a ir intercalando los diferentes contenidos. Para iniciar, voy a presentar, Natalia, ¿se ve bien? ¿Sí? Ya, voy a iniciar con una presentación del proyecto, muy breve. Ahí, ya. Ahí está el proyecto, nuestro proyecto que fue financiado desde de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, que está siendo financiado, tiene una... ¿No se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Que es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que fue un fondo que se llamó Asignación Rápida para estudios vinculados a la pandemia. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de adjudicarnos este proyecto que dura un año, termina a fines de noviembre. Ya, ahí está el nombre del proyecto y voy a presentar brevemente en qué consiste. Entonces, ¿cuál es la problemática que nosotros abordamos en este proyecto de investigación? Primero que nada, la invisibilidad. No había, cuando se abordaba la pandemia, estamos hablando del año pasado, de junio del año pasado, en ninguna instancia se mencionaba el impacto o la incidencia que estaba teniendo la pandemia en la población indígena o afrodescendiente, sino que había una visión general del país, y con suerte se podía abordar lo que pasaba en alguna de las comunas o en alguna de las regiones, pero los pueblos indígenas y afrodescendientes estaban totalmente invisibilizados, ¿ya? Y por lo tanto, eso también generaba que no existiera ningún tipo de información de cómo estaba afectando o cómo está afectando hoy día también la pandemia a la población indígena. Y eso, la siguiente consecuencia es que por lo tanto no se han generado todavía en profundidad estrategias pertinentes para abordar la pandemia, la incidencia de la pandemia en la población indígena y afrodescendiente, ¿ya? Entonces esa es nuestra problemática que nos llevó a presentar este proyecto, que lo que busca es comprender las determinantes sociales y factores culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la aparición, prevención y tratamiento relativo a la pandemia, al COVID-19, y cómo a partir de esta comprensión y de esta generación de información se puede aportar a generar políticas públicas pertinentes, bajo las recomendaciones internacionales de los derechos indígenas. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo general. Entonces, ahí nos planteamos varios ámbitos de estudio, que no vamos a presentar todos en este trabajo, en esta presentación que estamos ahora, sino vamos a elegir los que están en negrilla, que es un estudio a nivel país. Vamos a ver después el mapa, cómo se distribuye en comunas que seleccionamos, y identificamos estos factores, estos ámbitos de estudio. ¿Ya? Tiene que ver con el contexto de la pandemia, cómo llega la pandemia a estos territorios, los factores de riesgo y contagio, los factores protectores, cómo se implementan las políticas nacionales y locales, y cuáles son las estrategias que se generan desde los propios territorios, desde las propias comunidades, cómo se genera información o no sobre la incidencia de la pandemia en la población indígena y afrodescendiente, cómo llega la información de la pandemia a estos territorios, cómo se realiza la trazabilidad, y ahí también incorporamos el tema de la vacunación, que en ese momento no estaba cuando postulamos el proyecto, de cómo es el proceso y percepción de la vacuna, ¿ya? En los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y los impactos que esto tiene también
en los territorios de la población indígena y afrodescendiente, y también perspectivas culturales respecto a la pandemia. ¿Ya? Son los grandes temas de esta investigación. Nosotros vamos a presentar solamente lo que está en negrilla, y también es importante resaltar que son avances, no está terminado todavía la investigación, vamos a presentar los resultados preliminares. Este cuadro nos permite visualizar en qué consiste el proyecto. Primero, un estado del arte, sobre todo incorporando estudios internacionales que se han generado, por ejemplo, a través de FILAC, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de los propios países que han generado informes como los de ustedes. Bueno, como mencionamos la vez pasada, este proyecto además se inspiró, más que inspiró, se basó en el estudio que ustedes estaban haciendo también en Argentina, ¿ya? O sea, de ahí surge, o sea, siéntanse protagonistas de esta investigación, porque a partir del trabajo que ustedes realizaron en Argentina, nosotros generamos este proyecto, ¿ya? También hicimos un análisis de las políticas nacionales que se han generado desde Chile, y un análisis de la prensa nacional y local, ¿ya? Ese es como el ámbito del estado del arte. También, y esto quizás lo más relevante, es el levantamiento de información desde los territorios indígenas y afrodescendientes del país, ¿ya? Se eligieron alrededor de 40 comunas o municipios a nivel país, incorporando variables de pertenencia a un pueblo indígena y afrodescendiente, ruralidad, urbanidad, cómo ha incidido la pandemia, el número de casos, alto, bajo, ubicación geográfica, pobreza multidimensional. ¿Ya? A partir de esos factores elegimos 40 comunas a nivel país, y que incorporaran a todos los pueblos indígenas como señalé y afrodescendientes, y se realizó un cuestionario de aproximadamente 16 preguntas que abordan los ámbitos que señalé anteriormente, que se aplicaron a los funcionarios locales, o sea, de los municipios o de los servicios de salud local, y también a interlocutores de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿ya? Entonces tenemos esa información de primera fuente, que alrededor, hoy día tenemos 130 entrevistas, ¿ya? Que es una información muy relevante, porque nos permite ver esta particularidad de cómo se ha vivido la pandemia, se ha afrontado la pandemia desde lo local y desde los propios pueblos. En esa etapa estamos analizando estas entrevistas, generando los primeros informes, que es lo que vamos a presentar hoy día, y después esto viene a una tercera etapa, una segunda etapa más bien de la información cualitativa, donde se va a presentar a paneles de expertos pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿ya? Se va a someter toda esta información a un panel de 3 personas, en total 8 paneles, donde se va a validar, complementar, discutir los resultados que tenemos, y eso va a permitir ya finalmente tener los resultados de la investigación, que después eso lo vamos a convertir también en recomendaciones para políticas públicas pertinentes, y también la generación de un instrumento que permita también recoger esta información en caso de crisis, ¿ya? También hemos tenido algunos productos intermedios, como son los boletines mensuales. Tenemos actualmente 5, acaba de salir uno. En el anterior también tuvimos la participación del equipo de ustedes, de Argentina, y también algunos seminarios internacionales como este y el que tuvimos la vez pasada. Y aquí está el mapa de la distribución de las comunas. Los que están con colores son la distribución de las comunas donde hemos levantado información a nivel país. Eso, con eso termino la presentación del proyecto. Ahora vamos a compartir un pequeño video. Yorana Coruña, mi nombre es Sebastián, y primero que nada quiero agradecer a quienes me invitaron. Me dice Rodrigo si tengo que dejar de compartir. Personal respecto a lo que ha sido la gestión de la pandemia en Rapa Nui. Por una parte, contarles que esto inicia desde una manifestación de la población, de un grupo que va al aeropuerto Mataderi, manifiesta cerrarlo para evitar el ingreso de turistas y el contagio de la población. Posterior a eso, se suma las autoridades públicas a este llamamiento de la comunidad. Esperemos un poquito que Rodrigo está haciendo la conexión. ¿Dejo compartir, Rodrigo, mejor? Sí, Francisca, deja, porque yo lo estoy viendo, pero me di cuenta que ustedes no están... Sí. Aprovechamos este minutito para invitarles a quienes nos están escuchando a través de YouTube,
que puedan dejar sus preguntas y comentarios para recogerlos luego hacia el final. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el video? Sí, se puede ver. Yorana Corúa, mi nombre es Sebastián y primero que nada quiero agradecer a quienes me invitaron para poder dar mi opinión personal respecto a lo que ha sido la gestión de la pandemia en Rapa Nui. Por una parte, contarles que esto inicia desde una manifestación de la población, de un grupo que va al aeropuerto Mataveri, manifiesta cerrarlo para evitar el ingreso de turistas y el contagio de la población. Posterior a eso, se suma las autoridades públicas a este llamamiento de la comunidad. El alcalde se hace como una de las figuras principales, quien públicamente se manifiesta en contra del gobierno y también de las medidas que el ministro estaba tomando, el ministro de Salud, y él instaura una normativa antigua, que son los tapus, que antiguamente los ariquis o las personas que tenían el mana en el pueblo Rapa Nui instauraban normativas, tapus para tiempos de pesca, cosechas, era una especie de normativa antigua. Entonces él instaura ese tapu y hace un llamamiento a la comunidad a resguardarse, a mantenerse en cuarentena, para evitar que estos 5 casos se convirtieran en 100 o más. Eso fue interesante porque la población lo respetó. Incluso también quienes no son Rapa Nui lo aprendieron en ese momento. Y por otra parte, bueno, eso ha permitido hasta ahora que estemos libres de eso. Obviamente hay presiones también desde el mundo empresarial por la apertura de la isla, se entiende, pero hasta este momento la población ha privilegiado la salud por sobre la economía. Eso se debe también a la autonomía que tiene el pueblo Rapa Nui hasta el día de hoy, donde su pueblo participa en el desarrollo de la toma de decisiones y si no lo hace, se manifiesta para hacerlo. Eso le puedo contar a grandes rasgos. De esta manera se instauró un proceso de protocolo de retorno seguro para los Rapa Nui que tienen que ir al continente por temas de salud o emergencia y viceversa. Y hasta este momento hemos estado libres de coronavirus gracias a eso. Les mando un fuerte saludo nuevamente y espero que les pueda servir esta información. Muchas gracias, Yorana. Muchas gracias. Bueno, no sé si estará Sebastián escuchando. También, antes de darle el pase a Javiera, mencionar, resaltar que el trabajo se ha hecho desde Arica, desde la punta norte hasta Puerto Williams y la Rapa Nui, ¿ya? Y este trabajo ha sido posible también por la colaboración que hemos tenido de las organizaciones indígenas, los municipios, las instituciones públicas, ¿ya? Sin eso hubiese sido imposible, porque la mayoría de las entrevistas las hicimos vía Zoom, ¿ya? Y hubo una enorme disposición para realizarla, ¿ya? Sin esa colaboración y ese compromiso no hubiese sido posible. Y que ahora le doy el paso a Javiera Chambó. Hola, buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre los factores de riesgo, las fuentes de contagio y los factores protectores. Entonces, 3 elementos que, si bien los podemos distinguir, también es importante considerar que se van interrelacionando. O sea, algo que puede ser considerado como un factor protector también puede ser considerado como un factor de riesgo. Entonces, para abordar este tema, a mí me gustaría partir con un relato desde la comuna de Alto del Carmen, que dice relación con una barrera sanitaria. Entonces, Alto del Carmen es una comuna predominantemente dieguita, territorio dieguita, que estuvo más de un año sin cuarentena, estuvieron en fase 3. Ellos entre abril y septiembre del 2020 instalaron esta barrera sanitaria en conjunto o en coordinación entre las juntas de vecinos y la municipalidad. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Las juntas de vecinos entregaban certificados de residencia a los habitantes de la jurisdicción de cada junta de vecinos, y este certificado de residencia operaba como una especie de autorización para poder salir de la comuna, hacer trámites o atender temas de salud, y también para poder volver a entrar. La municipalidad colaboraba con personal para poder mantener la barrera sanitaria. Las personas que no contaban con el certificado de residencia y que querían ir a visitar a algún familiar o llevarles insumos, porque son comunas en las que no existen supermercados o grandes fuentes de abastecimiento. Entonces,
por ejemplo, una familia que quería llevarle insumos a un adulto mayor que se encontraba en el pueblo, podía cruzar la barrera sanitaria, pero durante solamente 2 horas. ¿Ok? Entonces iban, hacían sus trámites y antes de cumplir las 2 horas tenían que salir de la comuna. Esto significó que hubiera, bueno, si estuvieran sin cuarentena y que hubiera bastante control de los casos que se presentaron. Sin embargo, los propios habitantes de la comuna relatan que por presiones económicas, principalmente empresas de mantención de caminos o mejoras de caminos, también las empresas vinculadas a los temporeros, que desplazan poblaciones de temporeros en la cosecha de uva de exportación, uva de exportación, y también posteriormente, por ahí por enero, febrero, marzo, hasta abril se incrementó el desplazamiento, o sea, bueno, estos elementos económicos hicieron que se bajara la barrera sanitaria, porque las municipalidades no tienen la atribución legal para mantener una barrera, por esto del libre desplazamiento de la población, bueno, cosas ahí medias encontradas, pero bueno, por las presiones económicas se baja la barrera sanitaria, lo que coincide con los meses de verano, en los que las familias que viven fuera de la comuna acostumbran a visitar en vacaciones a sus parientes. Entonces se vio un gran desplazamiento de personas que querían visitar a sus familiares. También hubo un manejo comunicacional que implicó cierto relajo durante el periodo de vacaciones. Y un cuarto elemento que refieren los habitantes es que las comunas cercanas a Alto del Carmen estaban, por ejemplo, en fase 2, que implica la cuarentena del fin de semana. Las personas de estas comunas cercanas se arrancaban de su comuna, porque no querían estar encerrados el fin de semana, y se iban a acampar a los valles de San Félix y el Tránsito. Esto es tan como impresionante de dimensionar que los dirigentes de Aguitas señalan que en un fin de semana contabilizaron más de 1 millón de vehículos ingresando durante el fin de semana para hacer camping. En este sentido, yo creo que es importante relevar que la barrera sanitaria fue muy valorada por las personas de la comuna. Primeramente por ser un factor que los protege, pero también porque es una medida propia, que ellos deciden, instalan, y además las propias juntas de vecinos son las que entregan los certificados que permiten el tránsito. Eso a modo de relato. Gracias. Bueno, como decía Francisca, esta es una presentación de resultados preliminares, y en ese sentido, en relación a los factores de riesgo y de contagio, el principal, el más grande, tiene que ver con las condiciones de desigualdad, que se visibilizan, pero también se profundizan con la pandemia, de una forma diferenciada, dependiendo en qué categoría se encuentra, si es urbano, si es rural, los niveles de pobreza, acceso a información, etc. Un factor clave que hemos, un factor clave que hemos identificado tiene que ver con la movilidad de las personas. Como decíamos, las visitas a familiares en los territorios de origen, es decir, el retorno para visitar a los familiares, también el retorno de familiares desde los centros urbanos, y aquí hay que tener presente que el tema es que en los centros urbanos existe una mayor capacidad sanitaria para tratar a las personas que se enferman. Sin embargo, en los lugares rurales existe menor capacidad técnica o en términos de servicio de salud para atender las emergencias. Otro tema, como veíamos, tiene que ver con el desplazamiento de trabajadores, tanto de los servicios públicos, muchos funcionarios municipales que no viven en la comuna donde trabajan, entonces se desplazan el fin de semana a la ciudad a visitar a su familia o a estar con su gente, y luego en la semana retornan a estas comunas rurales a trabajar. También los trabajadores asociados a empresas privadas que llegan al territorio, mencionábamos caminos, pero hay 2 temas que han sido súper importantes, que tienen que ver con la minería y que tienen que ver con la salmonicultura en el extremo sur, y también temporeros agrícolas. Bueno, y muchas veces estos traslados de trabajadores se realizan sin medidas de protección. Gracias.
Otro tema relacionado con los factores de riesgo y contagio tiene que ver con los encuentros presenciales, festividades religiosas, cultos religiosos y fiestas o celebraciones familiares como los cumpleaños. El tema de los cultos religiosos nos ha aparecido en varios temas, en varias entrevistas y en varios lugares a nivel nacional, principalmente con el culto evangélico. Recuerdo una señora que nos contaba, era del Departamento de Salud, decía que había trabajado en trazabilidad y se daban cuenta que aunque las personas no lo declaraban, justamente el brote de personas contagiadas pertenecían todas a un mismo culto evangélico. Entonces, indagaron un poco más y finalmente sí reconocieron que se habían estado juntando tanto para celebrar culto o como visitas entre ellos, ¿no? Y que inicialmente ellos no habían tomado el peso porque pensaban que estaban protegidos por su creencia, etcétera, pero que luego de los primeros contagios sí le habían tomado el peso y ya no se estaban haciendo estas celebraciones. Y un último elemento tiene que ver con la desconfianza en el sistema biomédico. Eso se traduce en no acudir a los centros de salud, no tomarse los PCR, no vacunarse y priorizar el autocuidado en el hogar. Ahí también hay que incorporar el tema, por ejemplo, de los trabajadores que no están contratados o que están precarizados y que no se atreven a decir que están enfermos, porque si dicen que están enfermos, los mandan a la casa, pero no tienen vacaciones, entonces dejan de percibir dinero y están enfermos y sin dinero, entonces prefieren seguir trabajando a pesar de los riesgos que implica para su salud como para el resto de sus compañeros. Eso principalmente en relación a los factores de riesgo y las formas de contagio. Ahora vamos a ver un poco un relato que nos llegó desde Puerto Edén. Es un caso de agencia comunitaria para enfrentar la pandemia, que también es bien interesante. Ellos plantean que ya se encontraban en condiciones para enfrentar una situación como esta, porque a partir del 2018, en el marco de una consulta indígena, que se realizó para aprobar el Reglamento de Salud Multicultural, en el artículo 10, ellos planteaban que había que establecer protocolos para cuidar a las comunidades indígenas que se encontraran aisladas. Efectivamente, Puerto Edén se encuentra a 27 horas de navegación marítima de Puerto Natales, o sea, es decir, que si se necesita, por ejemplo, ventilación mecánica, hay que navegar durante 27 horas para acceder a ello. En este sentido, en este contexto, cuando se decreta la pandemia, la Asamblea Territorial de Puerto Edén se activa y le requieren al Servicio de Salud que se establezca un cinturón sanitario que se aplique tanto para los trabajadores como para los turistas, es decir, que no se permita el ingreso ni de trabajadores ni de turistas, porque según lo que ellos plantean, el sistema sanitario fue muy lento en su reacción. Entonces, también a nivel territorial, ellos asumen una cuarentena voluntaria y le exigen a los turistas que visitan la zona que realicen una cuarentena de 14 días. Ellos plantean que estas medidas permitieron proteger a la población, pero con principal énfasis en la población de adultos mayores, por el conocimiento que ellos tienen. En ese sentido, se releva en el relato que hacen que mientras Magallanes tenía las mayores curvas de contagio y estaban pasando por una situación completamente difícil, en Puerto Edén habían tenido bastante mejor manejo y gracias al autocuidado, el uso de mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento físico, más las gestiones que habían hecho, lograron pasar bastante bien la cuarentena, o sea, la situación sanitaria y que actualmente se encuentran todos ya vacunados. Entonces, en ese sentido, los factores protectores nosotros identificamos como un factor clave el autocuidado y la contención comunitaria. Hemos visto también en el relato la importancia del cuidado de los adultos mayores, también la contención personalizada y también comunitaria con apoyo psicológico a la crisis de la pandemia, que es un efecto que bueno, cada día se está percibiendo más. Otro elemento es el aislamiento y el encierro. Esto también se puede relacionar con el temor al contagio.
Y hemos visto también la solidaridad y apoyo entre familias y entre comunidades. O sea, vemos, por ejemplo, en comunidades que conocen que hay casos de adultos mayores que están solos, que no tienen familia o que su familia se encuentra muy cerca, ellos se preocupan de generar canastas de alimentos, por ejemplo, llevárselos, conversar, saber cómo están, etc. Por otra parte, también vemos las medidas protectoras en términos comunitarios, como son principalmente las barreras sanitarias o cordones sanitarios, que han sido principalmente impulsados desde las bases de los territorios. Y por otra parte, como mencionábamos, el cuidado y preocupación por familias que han estado contagiadas. O sea, se contagia una familia completa y se hace súper difícil, que uno va al supermercado, nadie puede salir, entonces en ese sentido la colaboración y la solidaridad son sumamente importantes. Y para ir terminando este tema, la práctica de medicina tradicional también ha sido un factor protector. Hemos visto la reactivación del uso de hierbas, saumerios también, como medidas de prevención. También hemos visto la importancia de agentes de salud indígena como actores claves en el cuidado. Nos contaba una señora de un departamento de salud municipal, ella decía, nosotros en realidad no curamos el COVID, nosotros damos medidas paliativas, o sea, tratamos los síntomas, no las causas. Y en ese sentido, la medicina tradicional, el uso de hierbas, también nos ha ayudado, principalmente, o sea, tanto a que la familia logre pasar su enfermedad de mejor manera, como para despejar los servicios de salud, porque esas personas no llegan al servicio de salud. Otro factor protector que hemos visto tiene que ver con la realización de ceremonias y actividades religiosas culturales. Pero aquí nuevamente entra en juego esto que veíamos de que los factores protectores también pueden ser factores de riesgo. O sea, si la ceremonia se lleva a cabo sin medidas de protección, sin mascarilla, sin distanciamiento, se convierte en un factor de riesgo. Sin embargo, es protector en la medida en que permite enfrentar de manera colectiva la enfermedad, ¿no? Bueno, el uso de los protocolos pertinentes que ya hemos visto, el cese de actividades por periodos de pandemia, y un tema que ha sido interesante y que hemos visto tanto en el norte como en el sur, principalmente en zonas rurales, tiene que ver con el aumento de producción para autoabastecimiento. Principalmente al inicio de la pandemia, muchas personas retornaron a sus lugares de origen, y eso significó contar con mayor fuerza de trabajo, y entonces también ante la crisis económica que era inminente, se generó un incremento de la producción para autoabastecimiento. Y otro elemento que relevan los entrevistados como factor protector, pero insisto que también puede ser visto como un factor de riesgo, tiene que ver con la alimentación natural. Por ejemplo, en los relatos de testimonios de personas del pueblo chango, un saludo a Aranza Fuenzalía, que nos ha ayudado mucho con ese tema, había un señor que decía, bueno, no, nosotros somos hombres de mar, nos metemos al agua fría, tomamos hierbas medicinales, nos alimentamos bien, nosotros no tenemos susto de contagiarnos. En ese sentido es un factor de riesgo. Sin embargo, efectivamente, si uno se alimenta bien, tiene un sistema inmune mejor para poder sobrellevar una eventual enfermedad. Eso sería mi parte, al menos. Gracias. Ahora vamos a compartir otro breve relato de la pandemia. Muy buenos días, soy Luis Castro, chango de la Cadeta Barranquilla, de la tercera región. Quiero comentarle un poco sobre cómo se está desarrollando la pandemia hoy en día en nuestra caleta. Nosotros seguimos cuidándolo de la misma forma, el Estado no ha tenido relación con nuestra gente, ya no se ha acercado a conversar con nosotros, no reconoce todavía la existencia tampoco de medicinas ancestrales, los municipios no trabajan ni el gobierno trabaja con nosotros. Hemos tenido hermanos changos y familias que han estado en el periodo contaminados por el periodo del COVID, ya, en la cual los alegramos de que hayan podido salir airosos de esta situación, pero la movilidad también ha vuelto a poner en riesgo, ¿cierto?
toda esta existencia ancestral, ya que queda como un asunto de que la pandemia pasó, ahí están movilizándose libremente, y eso es lo que a nosotros hoy en día nos preocupa, ¿ya? Sí que agradecer el hecho de darnos esta oportunidad de poder conversar y plasmar un poquito lo que a nosotros nos está aconteciendo. Gracias. Para continuar, yo voy a presentar un poco lo que han sido las estrategias, medidas nacionales, locales que hemos observado, se han relevado, y también cómo se está observando desde los territorios, desde los dirigentes de los pueblos indígenas y afrodescendientes estas medidas. Lo primero que hemos encontrado es un cuestionamiento a las políticas nacionales, en tanto se han considerado tardías, confusas, con mensajes ambiguos, pero por sobre todo que no tienen pertinencia con las realidades territoriales, y eso desde temas que hemos visto, por ejemplo, que los pases de movilidad que se nos piden en tiempos de cuarentena, hay territorios rurales que los tiempos no alcanzan en movilizarse. Nosotros tenemos, cuando estamos en cuarentena, un permiso que da 2 horas de movilidad, la gente en el bus rural demora más de 1 hora en llegar solo al lugar en el que tiene que ir, entonces temas así. Inclusive también hace muy poco estábamos en un lugar de la Patagonia chilena, donde nos decían que hay un horario para que los adultos mayores salgan libremente a caminar, que es entre las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, y acá en el sur de Chile, la Patagonia está oscuro, entonces es imposible que las personas mayores puedan salir en eso. Entonces, desde temas así, que pueden ser de repente cosas muy cotidianas, empiezan a notar la falta de pertinencia de las políticas públicas que se han generado a nivel nacional, pero también con esta lógica de los mensajes ambiguos, que no se entiende hacia dónde apunta, porque nos dice que hay contagio, pero también se abren centros comerciales, o nos dicen que no podemos salir, pero hay otras actividades que se pueden hacer, o por ejemplo lo que comentaba Javiera, actividades económicas consideradas esenciales para el país siguen trabajando, como son las salmoneras, las forestales, las mineras, y la gente de los poblados donde están esas empresas no se puede mover, pero ven cómo hay tráfico de trabajadores, por ejemplo. Y todo esto lleva a que desde lo local, desde especialmente los municipios, lo que son los gobiernos locales, se tengan que generar políticas territoriales, políticas que respondan a las realidades locales y que por supuesto den la pertinencia que no tiene esta política nacional, pero que también es interesante que estas políticas que tienen que crearse tienen que ir por un poco, van respondiendo al ver que el Estado central no reacciona, y tienen que ser como una suerte de reconversión de los gobiernos locales, porque tampoco es que cuenten con un mayor presupuesto o que se les den las herramientas para poder ejercer estas políticas. Inclusive muchas veces van en contra de lo que son las medidas nacionales, arriesgando inclusive algún tipo de sanción. Respecto a la política nacional, yo lo decía ya este cuestionamiento, pero también el enfoque biomédico que se impone sobre la salud intercultural, se aborda el COVID desde la salud occidental, donde es la única forma, por así decirlo, de ver esta pandemia, y los programas de atención intercultural que existían en los territorios empiezan a verse desplazados a un segundo plano, si es que no eliminados en algunos casos durante este tiempo de los programas existentes. Y no hay recursos para los territorios para que afronten la pandemia, se toma todo desde nosotros somos un país sumamente centralizado, entonces se toma todo desde un Ministerio de Salud, pero tampoco llegan recursos para poder abordar la pandemia. Como ya un poco lo decía, a pesar de esta escasez de recursos, y los municipios especialmente, o instituciones de carácter regional en el caso de nuestro país también, son los que empiezan a generar algunas formas más pertinentes de abordar la pandemia. Son muchas medidas que emergen muchas veces, la redundancia, de los funcionarios y funcionarias que conocen la realidad. Entonces también son medidas basadas en un cierto voluntarismo muchas veces, o en estas ganas de la gente de poder responder a lo que está ocurriendo, ¿ya? Lo que también promueve que se fortalezcan alianzas entre estos gobiernos locales y las comunidades, juntas de vecinos o los tipos de organizaciones existentes en los territorios, fortalecimiento de alianzas con otro tipo. Hay lugares en que los municipios empiezan también a tener alianzas con empresas, de manera de poder conseguir los recursos que no les envía el Estado central. Y la cosa es que entonces desde los territorios se empieza a ver cómo vivir finalmente y cómo
sobreponerse a la pandemia, porque existe como la noción de que el Estado no se va a hacer cargo, y si no es uno el que se cuida, no hay nadie que lo vaya a hacer. Yo un poco ya lo decía, el rol de los funcionarios y funcionarias es clave en cómo tratar la pandemia desde los territorios. Han emergido dentro de lo que nosotros, bueno, y aparte son los que hemos entrevistado, funcionarios del PESPI, que es el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, que tiene referentes en todas las regiones del país y en los municipios, quienes han intentado bajar el mensaje del COVID y también hacer el diálogo con la salud intercultural, llevarlo a los territorios, han hecho trabajo con facilitadores territoriales, interculturales, trabajo con lenguas indígenas, y han desplegado una serie de acciones. Y también los funcionarios de oficinas de pueblos originarios o de pueblos afrodescendientes en los municipios en que existen, que también han cambiado sus funciones completamente en pos de poder atender a esta población, porque también saben que resultan muchas veces ser más invisibilizadas aún que otros grupos de la población dentro de sus comunas. Lo que ya les decía también, una flexibilidad y adaptación de las funciones. Hay oficinas y funcionarios y funcionarias que cambian por completo sus labores, y ese cambio por completo es desde ya no solo que empiezan a hacer teletrabajo, sino que empiezan cosas que para uno pueden ser como, no sé, su WhatsApp o sus teléfonos personales ya empiezan a ser el medio de comunicación oficial casi municipal con la gente. Hay territorios en que nos contaban que las comunas completas, comunas de 600, 700 habitantes, comunas no tan grandes, pero igual grandes, tenían un WhatsApp para toda la comuna que un funcionario había creado, entonces sabían absolutamente todo lo que pasaba con toda la gente, y entonces empiezan ahí a generar formas de atención que un poco respondan a las necesidades. También estos días me tocaba hablar con una funcionaria que ella tenía que hacer postulaciones a proyectos, pero debido a que no se podía juntar con la gente, llamaba a la gente y le decía, ¿de qué le gustaría el proyecto? Cuénteme alguna idea, y ella después con esa llamada telefónica inventaba, por así decir, un proyecto que ella creía que podía resolver o alguna problemática. Entonces, como los funcionarios y funcionarias poniendo ahí de sus voluntariedades para también poder seguir cumpliendo, por una parte, con sus programas, pero poder también trabajar en contexto de pandemia y resolver las demandas y necesidades que está generando la población. El tema de la comunicación también es un tema muy importante que asumen desde las medidas locales. Lo decíamos un poco, existe un mensaje ambiguo, también muchas veces muy técnico desde el nivel central, entonces se tiene que empezar a crear difusión, información, ya tanto de cómo prevenir el COVID, pero también de, por ejemplo, acceder a bonos, políticas, etcétera, a nivel local, y para eso ya, bueno, se hacen conversatorios locales, se utilizan plataformas, programas radiales, las radios, especialmente las radios locales, las radios comunitarias, han sido un aliado en esta pandemia para los funcionarios y para los territorios locales, porque es el mejor medio de entrega de información. Se genera material de información, como por ejemplo la imagen que ahí se puede ver en torno al mate, una práctica también muy arraigada acá en el sur de Chile, y lo que ya les decía, el mail y los WhatsApp. O sea, los WhatsApp comunitarios son una forma que se ha expandido demasiado. Y también el crear material en lenguas indígenas para los territorios que así lo requieran. Otro tipo de medidas que también ya se habían dado en lo comunitario y que muchas veces también se ven reforzados desde los municipios y los gobiernos locales son las barreras sanitarias y los cierres de territorio. Esta es una medida que, volvemos a decir, causaba contradicción con lo que decía el Estado central. Hay territorios que hacen estas barreras apoyados los municipios con las organizaciones locales, y llegaba el Estado a decirles que las tenían que sacar, que no eran legales. Y ahí las autoridades locales se enfrentaban y decían, bueno, pues yo voy a cuidar a mi población porque ustedes no lo están haciendo, y las mantenían. Entonces igual generaba tensión esas barreras sanitarias con el fin de que no entrase gente con el virus. Se promueven las economías locales. La economía ha sido un área altamente afectada durante la pandemia. Entonces los gobiernos locales, como dice ahí, generan, por ejemplo, compras internas, licitaciones internas. Acá se generaron fondos para entregas de cajas de mercadería y entregas de elementos de protección. Y lo que hacen algunos municipios es que todo lo que necesita llevar la caja de mercadería o esta canasta de ayuda social, la compran a los mismos comerciantes de su comuna, de manera que el dinero siempre circula en el territorio en vez de comprarle a cadenas de supermercados o grandes tiendas. Entonces generan ahí que el dinero se mueva dentro del territorio. Generan permisos para el comercio local, que es un poco lo que está en las fotografías, para que la gente que tiene hortalizas, que vende en ferias, que tiene productos, pueda venderlos igualmente a pesar de que existían restricciones de movilidad. Y en caso, por ejemplo, de la región metropolitana, se crean ferias virtuales para que personas artesanas,
de pueblos originarios, pueblos afrodescendientes puedan ofrecer sus productos y el municipio les pone una plataforma virtual de manera que se pueda visibilizar lo que hacen, de manera de apoyar, aunque sea indirectamente, la economía de las familias, porque no tienen los recursos para hacer entregas de ayudas directas como lo puede hacer el Estado. Y pues ya lo mencioné, ayudas sociales y entregas de elementos de protección que son también fundamentales en los hogares para seguir promoviendo lo que es la prevención y el cuidado ante el contagio del COVID. Esas son las medidas locales y vamos a pasar a ver otro video con Renato. La pandemia acá para los afrodescendientes, especialmente acá en la zona norte de Chile, en Arica, ha sido muy preocupante producto de la inexistencia de datos desagregados. Y esos datos desagregados no ha permitido saber en qué condiciones y cuántas personas han adquirido el COVID. Ser una ciudad, una zona de frontera también perjudicó tremendamente el acceso a la salud. Muchos ariqueños y afrodescendientes e indígenas accedían a los sistemas de salud de Tacna, en Perú, producto por la ineficiencia de especialistas acá en esta zona norte, en la zona extrema. Entonces, al cerrar la frontera, generó todo un conflicto, un atollamiento en las consultas médicas, que hoy día ha sido muy complejo que se puedan atender. Las zonas rurales también en el Valle de Azapa, especialmente los agricultores, han tenido que tratar de buscar la mano de obra escasa que no existe, producto del cierre de fronteras, donde agricultores afrodescendientes y aymara han tenido que sufrir sobre cómo mantener y producir sus productos para sostener gran parte de Chile. Entonces, hoy día esta pandemia, uno de los problemas tremendos es no tener datos desagregados. Nosotros como afrodescendientes tenemos enfermedades crónicas de profesión étnica, como es la diabetes, la anemia falciforme, el tema del problemas de la sangre, la hipertensión. Son temas muy complejos que a nivel de América Latina se ha demostrado que los afrodescendientes sufren y que hoy día están propensos. La misma Naciones Unidas, la OPS, el año pasado, en diciembre del año pasado, dio con preocupación sobre la situación de los afrodescendientes como uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia. Y hoy día es urgente que en la CACEN y en la ficha de encuesta de hogares, a lo menos se haga esa consulta, y también sobre la pregunta de autorreconocimiento afrodescendiente, y también en los sistemas de salud, tanto CEFAM como en los servicios de salud primarios y secundarios. ¿Cómo seguimos? ¿Quién sigue ahora? Parece que se cayeron. Sí, debiera presentar Francisca. Se cayó su señal. Sí. Claro, debiera presentar Francisca ahora. Debe estar retomando. Sí, se está conectando nuevamente. Sí, un poco. ¿Se está conectando entonces? Sí. Es que se nos fue al sur, Francisca, y allá
No Es siempre tiene buena conexión ahí en el CDL. Llegó del norte y se fue al sur para seguir haciendo terreno. Bueno, no sé cómo... Esperemos un segundo y ella vuelve. Perfecto, gracias Luis. Y si no, Javiera, de repente tú podrías, si ella se demora, presentar esa parte. Y Francisca retoma cuando llegue, ¿no? ¿Te parece, Javiera, que tú avances con esa? Sí, sí. Cuando digan. Sí, ¿quién tiene la presentación? Porque no, ahí no la estamos viendo. Ahí. ¿Así está bien? Sí. Bueno, otro tema que queríamos ver, sí, tiene que ver con las estadísticas, justamente con lo que señalaba Cristian Báez, en relación a la ausencia o inexistencia de base de datos desagregados, ¿no? De información desagregada respecto de la incidencia de la pandemia en población indígena y en población afrodescendiente. Entonces, en ese sentido, queríamos incorporar también en este tema un relato que nos llegó desde el CESFAM de Sapunar, donde la encargada nos comentaba respecto de la norma 820, que es la que implica que cuando una persona ingresa al servicio de salud, se hace un registro de su información, mucha información médica, pero la norma 820 específicamente alude al reconocimiento de pertenencia a pueblo indígena. Entonces ella decía, claro, tú cuando llega un paciente, tú ingresas al sistema, está todo computarizado, y hay dos barras, se despliegan dos barras. Una que dice pertenencia a algún pueblo originario, entonces ahí están, el funcionario normalmente los enumera, ¿no? ¿Usted pertenece a algún pueblo indígena? Por ejemplo, Aymara, Diaguita, Mapuche, etcétera, Quechua, y ahí están todos los pueblos, pero no se enumera al pueblo afrodescendiente. ¿Qué pasa? El pueblo afrodescendiente se despliega en la otra columna. Y además, no preguntan por pertenencia al pueblo afrodescendiente, sino que preguntan por descendencia. Entonces ahí también se genera una confusión, porque la descendencia son los hijos, ¿no? No son los padres. Entonces, ella planteaba, decía, ¿por qué no hacemos algo más simple que sea tomar la categoría de afrodescendiente y ponerla en la categoría de pertenencia a algún pueblo? Entonces, claro, ella decía, sí, bueno, que no le habían hecho caso, que no habían considerado su sugerencia, y ella decía, pero si los seres humanos somos los que creamos este sistema, si nosotros generamos un listado que dice pueblo indígena, ¿por qué no podemos incorporar el pueblo afrodescendiente? Entonces ella decía, claro, además tampoco está internalizada la pregunta en los funcionarios respecto de afrodescendencia. Y también ella decía que hay que considerar la situación en la que se encuentran los funcionarios, que es de atender a mucha gente, porque detrás del paciente al que están ingresando en la base de datos hay 5 personas más, y las preguntas que se hacen no son solamente pertenencia indígena, son cuánto pesa, de qué problemas de salud tiene previamente, etcétera, ¿no? Entonces ella decía, claro, en ese contexto es que no se registra ningún afrodescendiente, ¿vale? Ya volví. Bien, Francisca. ¿Puedes avanzar, por favor, que se cayó el
Se cayó el internet aquí en Villarrica. Bueno, como estaba mencionado en el relato que señaló Javiera, el principal factor respecto a la estadística y medición de la incidencia es que no existen datos confiables. O sea, eso es algo que en todo, tanto de cuánta gente se ha contagiado, cuánta gente ha fallecido y cuánta gente se ha vacunado respecto a su pertenencia a un pueblo indígena o al pueblo tribal afrodescendiente. Y eso dificulta la generación de políticas pertinentes. Ahí les recomiendo leer el artículo que escribió John Antón en el último boletín, que menciona esto con alta fuerza específicamente respecto al pueblo tribal afrodescendiente. También hay varias situaciones que se van generando en los territorios, por ejemplo, como la gente que se enferma, que se contagia en las comunas pequeñas, debe acudir a los centros regionales del hospital, y entonces esos casos a veces se contabilizan en la región y no en las comunas. Entonces hay muchas inconsistencias, o sea, incluso el único dato confiable que uno podría decir respecto al número de contagiados fallecidos es el de nivel regional, más que el de comunal, ¿ya? Pero sin ninguna identificación de la pertenencia a pueblo indígena o afrodescendiente. A pesar de que está incorporado en varios de los sistemas de registro la pregunta sobre pertenencia a pueblo indígena y no afrodescendiente, como decía Javiera, los funcionarios, muchas veces los agentes de salud que aplican los diferentes instrumentos en el momento de encontrar un caso contagiado, fallecimiento o en la misma vacunación, no hacen la pregunta, muchas veces se omite o la contesta directamente. O sea, a todas las personas que se vacunaron en Chile deberían haberle hecho la pregunta de pertenencia a un pueblo indígena porque está dentro del formulario y escasamente de las personas que hemos indagado se les ha hecho aquella pregunta. Por lo tanto, no existen datos. Dale, Javier. Y eso ha generado que desde los espacios locales, los municipios, los centros de salud, creen diferentes estrategias locales de medición súper interesantes, súper relevantes, en el fondo con esta idea de corregir los errores del sistema y además incorporando preguntas más pertinentes, como el caso de Arica, que se incorporó la pregunta afrodescendiente a pesar de los errores, ¿ya? Pero hubo una iniciativa desde el espacio local para incorporar la pregunta afrodescendiente que está totalmente ausente a nivel nacional. Entonces, los efectos de la falta de información, desconocimiento de la situación de pueblos indígenas y afrodescendientes, solamente se sacan algunas, hemos visto algunos estudios, incluso nosotros mismas trabajamos en identificar comunas con alto porcentaje de población indígena para tener una idea de cómo está incidiendo en términos numéricos, por ejemplo, comunas a nivel rural que tengan más del 30% de población indígena o en sector urbano más del 10%, ¿ya? Y ahí uno podría estimar, pero no son datos reales, sino son estimaciones. Entonces, lo interesante, por lo menos, del estudio que estamos realizando, que son datos de los territorios, aunque no son numéricos, ya son datos básicamente cualitativos que son muy relevantes. Y por lo tanto, también eso genera la dificultad de contar con medidas para afrontar la prevención, control y cuidado de forma pertinente a las características de cada uno de los territorios. Con eso termino yo la parte estadística. Javier, hay que dejar de compartir para que puedas tener el último video y después le toca a Luis. Gracias. Mari Compuche, Inche Verónica González Piñén, Inche Mapuche Piñén, Inche Tugún Santiago Piñey. Hola a todos, mi nombre es Verónica González, soy mapuche y vivo en Santiago. Me gustaría comentarles cómo vivimos el COVID en la ciudad. El año pasado, muchas personas fallecieron y perdieron sus trabajos. Esto causó una vulnerabilidad tremenda en las poblaciones, en las comunas de la ciudad. Las mismas personas que estaban pasando hambre tuvieron que organizarse y crear ollas comunes para alimentar a sus familias y a sus vecinos, porque el Estado llegó tarde. Este año, si bien la mayoría de la población adulta y la mayoría de la población anciana fueron vacunados, los niños no han sido vacunados y el Estado los pone en riesgo solicitando que los establecimientos educacionales se abran y los niños comiencen sus clases, pero no les garantiza la vacuna y el derecho a la vida. Tristemente, muchas familias se ven en la obligación porque los establecimientos los obligan a mandar a sus hijos
indicándoles que si no van pueden repetir, o otros que por sus motivos laborales, por el recuperar los trabajos, tienen que verse en la obligación de enviar a sus hijos al colegio con un nivel de incertidumbre tremendo, hace que sigamos temiéndole a la pandemia. Tristemente en Chile no hemos podido vivir tranquilos desde que llega el COVID. Hago la recomendación propia, cuidarnos, a si poder quedarnos en casa, si es necesario vacunarnos, vacunémonos, pero cuidémonos. Un abrazo grande, Peucayal, adiós. Comparto yo. O Javiera, si puedes compartir, por favor. No me está. Ah, yo puedo, me deja. ¿Ese? ¿Dónde lo adelanto? Bien. A mí me tocó hacer referencia a lo que es el proceso de vacunación, tanto en términos de cómo ha sido en relación a los pueblos originarios y también a la percepción de cómo se ha dado y cómo ha sido recibida la indicación de vacunación que se ha dado. Y lo primero que hay que plantear es que ha sido un proceso que ha sido en general llevado a la práctica a pesar de algunas resistencias y desconfianzas, pero como ya se planteó, sin registro de pertenencia. Digo, sin resistencias que están dadas por el sentido fáctico y por la estadística, porque todos los datos que nosotros tenemos y los que han sido desprendidos también de las estadísticas estatales, indica que la gente en el territorio nacional, incluyendo los pueblos indígenas y afrodescendientes, se están vacunando y por lo menos la información que hemos obtenido a nivel de las entrevistas, tanto virtuales como en terreno, han indicado que han vacunado. En segundo lugar está la cuestión del proceso de vacunación, con esta indicación que se dio desde el inicio, que ha sido valorada internacionalmente, de que la prioridad la tuvieron los adultos mayores, con un calendario de vacunación que ahora se está iniciando lo que se conoce acá como la tercera dosis, donde también se ha comenzado con los adultos mayores, con una combinación de vacunas que se está haciendo. Le van a colocar AstraZeneca ahora a los que estaban vacunados con CoronaVac para poder aumentar el nivel de defensa, ¿no?, generadas por la vacuna. Y hemos descubierto, y eso lo vimos en algunas entrevistas, también lo vimos ahora en terreno, precisamente en el norte, de cómo se tomaron ciertas estrategias locales para promover la vacunación, ya sea con una especie de puerta a puerta que se hizo, y también con algo que voy a mencionar después en términos de las percepciones, pero con una flexibilización del mismo calendario de vacunación. Como esto es ejercido a nivel local, tienen la posibilidad de poder variar un poco las indicaciones nacionales a nivel de los gobiernos locales, y eso ha sido muy patente en algunas comunidades, localidades aisladas, en donde decidieron que iban a vacunar a toda la gente, no valía la pena que fueran y volvieran para vacunar a 3 personas, luego volvieran a vacunar a otras 3 que tenían una franja de edad inferior y así por delante. Entonces en algún momento tomaron la decisión de vacunarlos a todos los que estaban saltándose un poco la indicación del calendario de vacunación. No sé si quiere pasas a la otra. Se bajó, ¿no? Ahí. Y en relación a las percepciones de la vacunación, evidentemente aparecieron unas aprehensiones desde una perspectiva cultural que están, por un lado, relacionadas con lo que se ha difundido
de manera ambigua y contradictoria por los medios de comunicación, porque si bien se establece con claridad el hecho de la indicación de vacunarse, por otro lado también los mismos medios, ya sean los matinales, los que transmiten en general, de una u otra manera también transmiten las posiciones que dicen que no hay que vacunarse o por qué no habría que vacunarse. Sobre todo esta indicación de que es una vacuna nueva, que es una vacuna experimental, que no ha sido testeada y por lo tanto la gente correría cierto peligro. Esto en comparación a otras vacunas que la gente se pondría, como la vacuna de la influenza, que en general tiene muy buen impacto de vacunación en Chile. Y hemos visto también que se ha dado de todas maneras una aceptación a la vacuna como una forma de protegerse, y esta flexibilización de la vacunación que se ha dado en el proceso, como en las comunas del norte que señalaba. Yo voy a hacer algunos comentarios generales en relación a esto. Tienen que ver un poco con las condiciones de lo que es la vacunación en Chile, que es una campaña de inmunización que es gratuita y voluntaria. En términos estrictos a nadie se lo debió obligar o se lo obligó a vacunarse, pero hemos visto que en algunos territorios en este sentido, cuando se dice el puerta a puerta, significa que fueron a las casas y terminaron vacunando a toda la gente, más allá de las resistencias, y también ahí hubo un papel importante de los promotores de salud intercultural, las promotoras de salud intercultural, que ayudaron en este proceso, en algunos casos, según las entrevistas, teniendo que convencer y conversar largamente con algunas familias para que finalmente consiguieran vacunarse. Se les ha dado a entender finalmente y se ha accedido a la vacuna de manera, insisto, gratuita y voluntaria, lo cual es importante. Todo esto tiene que ver con el plan nacional que se hizo, con una compra anticipada de vacunas, con muchas vacunas diversas, si bien la mayor parte de los chilenas estamos vacunados con CoronaVac, pero se está haciendo una mezcla de vacunas y con estas cooperaciones científicas que se hicieron con China sobre todo, y yo creo que todo se ha llevado a buen nivel a partir de esta capacidad histórica institucional. Aquí parezco ministro de Salud haciendo promoción del país, pero no tiene nada que ver de eso. Esta capacidad histórica institucional y coordinación con los niveles locales. Chile tenía un buen sistema de salud primario. Esto no es un éxito. Nosotros hemos sido muy críticos de lo que significa el Ministerio de Salud en todos estos términos, pero lo que sí se ha reconocido es que se ha podido llegar con un sistema de vacunación que ha sido expedito, que ha sido rápido, que si bien han habido trabas provenientes de la misma organización ministerial, pero cuando todo esto cayó en las manos de lo que eran los consultorios, los sistemas de salud más tradicional, que están acostumbrados a poner vacunas en todas partes, terminó siendo bastante ágil el proceso, y por eso que hemos llegado a un nivel cercano al 80% de la población vacunada. Efectivamente, los más chicos no están vacunados, pero ya se lo está vacunando. Y solo para concluir, reseñar algunas cosas. Ha habido una negación de los efectos de la enfermedad en algunas personas pertenecientes a los pueblos originarios, no solo a ellos. Una de ellas ha sido, y que todo esto incide, ¿no?, en la cuestión de la vacunación. ¿Por qué la gente no se vacunaría? Porque es una enfermedad de Winca, porque no necesitan vacunarse porque no les afecta, porque son indígenas, o no necesitan vacunarse porque, y esto se ve más allá de los pueblos originarios también, porque son personas que se consideran sanas, como ya se mencionó en relación a los pescadores, y también en algunos casos porque estarían protegidos por las cosmovisiones. Entonces ahí hay una cierta negación de los efectos de la enfermedad, y por lo tanto, si se niega la enfermedad, no es necesario vacunarse. Y lo otro que se está planteando dentro de ese punto que está ahí, del que es enfermedad de Winca, con dos salidas, ¿no? Una que es, como es una enfermedad de Winca, hay que tomar remedio Winca, que es una explicación que yo he escuchado en otros pueblos también, en Brasil, y por lo tanto, si hay enfermedad de Winca, hay que tomar remedio Winca, hay que vacunarse, porque si una enfermedad de Winca que me puede caer, tengo que tomar el remedio Winca. Y la otra salida, o el otro camino que se ha tomado, es que como es una enfermedad de Winca, yo voy a ser inmune a la enfermedad, y de ser necesario, tanto para prevenir como para curarme, debería tomar
remedios que son de mi propia cultura y que fundamentalmente han estado orientados al consumo de hierbas y a esta idea de que si yo me alimento bien, si yo vivo en armonía, porque ahí, bueno, están los planteamientos de que la enfermedad tiene algo que ver con la desarmonía cósmica, que si yo vivo en armonía no debería enfermarme y por lo tanto ahí se pasa a la solución de no vacunarme, lo cual evidentemente ha producido en algunos casos muertes o enfermedades de carácter más grave. Entonces, bueno, eso ha sido un poco en relación al tema de las vacunas, cosa que no tuvimos el año pasado, porque como el plan de vacunación empezó a final del año pasado, inicios de este año, el año pasado nosotros en el estudio inicial no teníamos esto, estaba solo en perspectiva, no sabíamos cómo iba a funcionar, y yo creo que en general muy poca gente pensó que iba a ser un plan de vacunación tan exitoso en términos de la cantidad de gente que se ha vacunado y que ahora ha tomado ya un rumbo de crecimiento importante de la cantidad de contagio, y por eso que se está insistiendo en esto y se ha insistido a la población en vacunarse. Eso. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación y aquí compartimos con ustedes el equipo de trabajo, el equipo de investigación del proyecto, que sin ellos no podríamos haber hecho todo lo que hemos avanzado y lo que nos queda. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a las expositoras, a los expositores por esta presentación. En el canal de YouTube no tenemos hasta el momento preguntas o comentarios. Les invitamos a quienes nos están viendo a dejar ahí sus preguntas o reflexiones y pasamos entonces a los comentarios de las compañeras Eugenia y Liliana. Eugenia, ¿quieres comenzar? Nosotros le decimos Mumi. Muchas gracias, Joyce. Sí, brevemente, porque creo que las exposiciones han sido muy claras. Tengo solamente alguna pregunta más que comentarios. Me parece que, bueno, en comparación al informe que habíamos realizado, nosotros aquí, evidentemente, el proceso de la vacuna terminó de consolidar algunos lineamientos iniciales que se habían observado, pero me surge la pregunta respecto del sistema sanitario, en esta información que ustedes ponen todo el tiempo, que por lo menos en varios casos aparece como una tensión entre el sistema centralizado del gobierno y los gobiernos locales, las experiencias no solo comunitarias, sino de las organizaciones indígenas o afrodescendientes, sino estas instancias voluntaristas, como mencionaban en un momento. ¿Qué diferenciación hacen en esta posibilidad de registros que puedan quedar instalados en los territorios, de esta visibilidad, de la capacidad de respuestas locales? Eso me parece que en el sistema sanitario nuestro no ocurre que haya una herramienta que posibilite esos registros, ni siquiera. Hay una discusión respecto de las historias clínicas en los sistemas sanitarios, tanto locales como nacionales, que no se terminan de poner de acuerdo. Y bueno, me surgía la duda si ustedes tenían ese registro, como habían mencionado, la relevancia de la atención de los datos estadísticos. Y por otro lado también quería consultar si por lo menos en los territorios que habían ustedes relevado, ¿había alguna influencia específica de las propuestas religiosas en torno a alguna modificación en las respuestas al inicio de la pandemia y en estos momentos, donde evidentemente el 80% de la población vacunada, esos discursos que percibían al COVID y a las vacunas también como una diferenciación con las religiones,
se ha ido saldando, o esto en lo local no se observa y es solamente el dato más general el que plantea esta pregunta, ¿no? Creo que, por lo menos por mi lado, me parece fundamental contar con la posibilidad de tener un equipo tan vasto, tan amplio, de haber podido recorrer con recursos este relevamiento que, bueno, evidentemente está mostrando resultados que vamos a ir a observar en los boletines que resaltaban y recomendaban las lecturas. Una otra consulta es si la mirada conjunta entre pueblos indígenas y afrodescendientes es algo que se observa también en los territorios indígenas, o es parte del registro y la propuesta de la investigación. Por mi parte, le paso la palabra ya a Liliana. Muchas gracias. Bueno, agradecer la posibilidad de compartir este espacio, y yo me había preparado algunos puntos como para sistematizar cuestiones que salieron en el primer encuentro que tuvimos y en este otro, y realmente ahora los estaba mirando y vinculado a lo que fueron exponiendo cada uno, creo que se han demostrado con creces algunas de las cuestiones que quedaron planteadas en ese primer encuentro, y que me parece que son fundamentales digamos, a modo de cierre, me gustaría rescatarlas, porque me parece que conjugan los esfuerzos de los equipos, pero también conjugan este esfuerzo, ¿no? de ponernos en contacto, de mirarnos y de ver cómo se puede seguir adelante. Francisca de la Maza había hablado de diversidad y de compromiso en el anterior, ¿no? Y Luis Campos había dicho: cambiaron las cosas, en la antropología se vieron cosas que no se veían. Bueno, yo creo que en cada una de las exposiciones de ustedes fueron apareciendo esas cosas, ¿no? Esas cosas a las que ya no vamos a poder dejar de darles importancia, ¿no? Luis Campos también decía, y esto anterior a estas exposiciones, ¿no? Por eso lo interesante, esta cuestión de ya no vamos a poder, después de estos trabajos y después de estas articulaciones, ya no vamos a poder pensar que la antropología puede bastarse a sí misma y que nosotros podemos producir conocimiento constreñidos a la academia, ¿no? Todas las exposiciones han marcado eso, ¿no? El vínculo con los pueblos indígenas, el vínculo de los pueblos indígenas entre sí, el vínculo de los pueblos indígenas con los afrodescendientes, de los pueblos indígenas con los funcionarios locales, que esto que decía Eugenia, que voluntariamente se prestan a una práctica diferente que la establecida y que la hegemónica. Bueno, me parece que estas cosas que ustedes rescatan son fundamentales, porque van en el sentido, yo había escrito algo que van en el sentido de pensar, de que nos vayamos de estas reuniones, y que vamos a seguir el diálogo seguramente, con la sensación de que estamos en un momento interesantísimo en la antropología, por lo menos dentro de esta antropología por la que nosotros circulamos. Sabemos que hay otras, pero esta cuestión de que otra antropología es posible, ¿no? Es posible si articulamos diversidad con desigualdad, si escuchamos a los pueblos indígenas. Esa idea, esa frase que nosotros trajimos al anterior conversatorio, que era que era de que los pueblos indígenas son parte de la solución. Bueno, acá en cada una de las exposiciones de ustedes ha quedado clarísimo, ¿no? Cómo a nivel local, cómo la gente repensó su situación y repensó la situación con los funcionarios, e hizo críticas si estaban o no bien las estrategias que se estaban llevando adelante, qué pasaba con las formas de contabilizar, qué pasaba con las categorías con las que se los contabilizaba, y todo eso surge de un conocimiento que es de la gente, ¿no? Y que me parece que nosotros nos hemos ido preparando, y esto me parece enormemente importante, para escucharlo y darle darle la forma
para que pueda impactar también en la academia, porque me parece que eso es importante, ¿no? Cuando, Luis, vos decías que ya no vamos a seguir siendo los mismos, ¿no? Es otra situación en la que estamos, y yo creo que, bueno, que nos hemos puesto ahí frente a frente y con diferentes pueblos, no solamente con el que nosotros hemos venido históricamente trabajando, que a veces cuesta mucho salir de ahí, incluso hasta por las mismas tabicaciones de la academia, ¿no? En nuestro país recién ahora estamos dialogando, pero si uno trabajaba con COM, no podía trabajar con mapuche o no podía opinar sobre mapuche. Algo demasiado fuerte y que en el fondo, digamos, es negar que vivimos todos en un mismo país, que vivimos todos en un mismo mundo, ¿no? Y que ese mundo nos está afectando a todos de manera desigual según donde estemos, pero que nos está afectando a todos. Y esas problemáticas del ambiente y esas problemáticas generales que nos están acuciando, también impactan sobre los pueblos indígenas. Y cómo se han puesto en juego los saberes ancestrales actualizados en función de las condiciones actuales, ¿no? Ese traer la cosmovisión, ese traer los remedios, ese traer esa reflexión sobre qué nos diferencia del Winca, en qué nos diferenciamos y cómo podemos actuar si estamos con los Wincas pero no somos Wincas. Bueno, a mí me parece que registrar esto que ustedes han registrado así con ese detalle es interesantísimo. Es un cúmulo, digamos, de saberes a los que ya no podemos estar ajenos, ¿no? Esa idea de que se acompañaba el promotor local, la gente veía el proceso de vacunación de otra manera, como sucedió también en el barrio Comi, que nosotros lo contamos. Y bueno, yo creo que concluimos en que somos parte del campo indígena, ¿no? Ya no pertenecemos solo al campo académico. Algunos ya lo veníamos percibiendo, digamos, pero ahora me parece que esta posibilidad de dialogar con distintos pueblos y dialogar con distintos investigadores en torno a una única preocupación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las políticas públicas, bueno, me parece que nos da la posibilidad de pensar que, y acá aparece lo del compromiso que decía Francisca, ¿no? Porque tenemos un compromiso con eso, toda vez que tenemos este cúmulo de conocimientos, ¿no? Tenemos un compromiso con eso, y todo lo que hagamos y digamos, sabemos que impacta en el campo indígena, porque este modo en que ustedes están relatando las cosas no es cualquier modo, ¿no? Es un modo que se ha nutrido, digamos, en estar muy claramente no cayendo en ninguna situación ni prejuiciosa, ni de racismo. Esto que vos decías, Luis, me pareció re interesante de pensar cuáles podrían ser las posibilidades por las que la gente o algunas personas no querían vacunarse, ¿no? Y distintas posibilidades, y abrir las posibilidades para entender los procesos, que ya no es ese prejuicio de decir, bueno, la ignorancia hace que los pueblos que algunos no hayan querido vacunarse, o el prejuicio de ellos hace que no. Me parece que en todos estos planteos hay una superación. Yo creo que ahí se evidencian los equipos y se evidencian tradiciones, ¿no? No sé, yo he conversado mucho con Sebastián ha conversado mucho con la antropología chilena, también Ibi Radovich, hemos tenido contactos interesantes con Francisca y con Luis, y me parece que estamos en una corriente súper interesante, súper interesante. No necesitamos acudir a conceptualizaciones nuevas y extravagantes para querer decir lo que decimos. Y bueno, y voy a cerrar permitiéndome una reflexión que no sé si me permitiría hacerla en otro lugar, porque puede parecer como riesgosa, pero la verdad que me siento como en familia. Entonces, la voy a compartir. Y es una reflexión sobre el concepto de antropoceno. Porque si bien el concepto de antropoceno está planteando la importancia de tener en cuenta los negacionismos en torno al modo en que el planeta se ha afectado, mi temor, y ojalá que así no sea, es que
término de antropo conduzca, a veces sin intencionalidad, a pensar nuevamente en un hombre genérico, ¿no? En un hombre que no es, que no es. Nosotros estamos haciendo todo un trabajo que tiene que ver con la valoración de la diversidad. Y hablar en términos de hombre tampoco está teniendo en cuenta hombres, mujeres, niños, digamos, toda la diversidad. Entonces me parece, no me gusta el término, no me gusta, y me parece que yo, digamos, esto es personal, ¿no? Pero es un término que no puedo aceptar. Me parece que va en un sentido diferente al que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Ojalá no tenga ese impacto, pero me da la impresión de que son esos términos que vienen desde lo hegemónico, que generan desconfianza porque alejan, digamos, de algunas discusiones que tienen que seguir profundizándose. No tenemos la exactitud, ¿no? Pero bueno, quería terminar con esta reflexión. Les agradezco muchísimo nuevamente el espacio y bueno, nos seguiremos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta, no sé si quieren que está en el chat, si hay qué porcentaje de grupos étnicos han fallecido después de vacunados. No sé si hay alguna en el chat del YouTube, no sé si hay alguna estadística en relación a eso, que tengan conocimiento. No sé o si se puede buscar la información y después proporcionar, ¿no es cierto?, a partir de las redes sociales y de los materiales que se vienen generando en el proyecto, justamente. Así que no sé si alguien... Sí. Yo puedo contestar, Seba, si quieres, un poco. También aprovecho de contestar algo de lo que Eugenia preguntó y me complementa. Bueno, primero agradecer a Liliana y Eugenia por la pregunta y por el comentario. Es muy motivante, además. Uno se siente, como dicen, en familia, se siente en casa cuando salen estos temas, que hay una sintonía en cómo abordamos nuestros trabajos, nuestro compromiso también con los diferentes colectivos con los que trabajamos. Sobre la pregunta del chat, no hay estadísticas, hay estimaciones, pero no son datos fidedignos. En algunos lugares, por ejemplo, se toma por el apellido. Por ejemplo, en zona mapuche se toma por apellido, pero no necesariamente en otros lugares el apellido coincide con un apellido de pertenencia indígena, o sea, directamente, como en el caso mapuche. Entonces, no hay estadísticas, no hay datos confiables. Sí hay aproximaciones, sobre todo el espacio local. Quedó congelada, ¿no? Se nos cayó Francisca de nuevo. ¿No se escucha, Francisca? No. Oye, mientras vuelve Francisca... no, ahí sí, se mueve, ¿no? A ver, ¿nos escuchás, Francisca? Volvió. Te perdimos un minuto. Sí, ya. Bueno, y lo relaciono a la pregunta que hacía Eugenia respecto a las estadísticas de los registros locales. Uno de los hallazgos que por lo menos hacia donde hemos ido observando es que desde lo local es donde donde va a ser posible a futuro seguramente tener una contabilidad mucho más realista de lo que sucede en cada uno de los territorios. Porque ahí se conjugan diversos factores, por ejemplo, el conocimiento de los funcionarios con la población, ¿ya? Se conjuga, por ejemplo, identificar que en cierto lugar, por ejemplo, nos pasó en el norte también, que hay también un problema con fiabilidad, pero por lo menos mucho más cercano que a nivel centralizado, que por ejemplo que en ciertas comunidades o territorios es la comunidad indígena. Entonces, por lo tanto, todas las personas que vienen, por ejemplo, nos pasó en una comuna, todas las personas que vienen de esa comunidad X, inmediatamente los contabilizan como población indígena. Entonces, ese vínculo, esa cercanía entre los funcionarios locales y las comunidades es lo que podría dar una estadística mucho más confiable y una estrategia también más pertinente, ¿ya? Que eso es lo que se ha identificado. Obviamente con ciertas dificultades, diferente en cada territorio,
pero obviamente es ahí donde han surgido en este proceso, en esta pandemia que hemos vivido, las estrategias para contener la población, para contener el contagio, ¿ya? No ha sido a nivel central. O sea, lo central ha sido, por supuesto, la vacunación, estrategias grandes, pero para lo pertinente es lo local. Entonces ahí, obviamente que uno visualiza que ahí es donde uno debería atacar como una política pertinente para abordar estas situaciones de crisis. Porque, o si no, si volvemos a lo centralizado, van a ser políticas para todos iguales. Por lo menos en Chile no está la capacidad como para pensar en políticas diferenciadas. O sea, sí lo pueden hacer para la población indígena, o quizás para los afrodescendientes totalmente invisibilizados, pero para la población indígena como un paquete, ¿ya? Incluso si lo hicieran para la población mapuche también sería un paquete, no ven la diversidad. Entonces ahí es donde debe haber ese espacio donde los funcionarios, los actores locales, junto con las organizaciones, que eso también se ha visto mucho, puedan construir sus propias estrategias. Entonces eso yo iría por ahí. Y los registros de los territorios, obviamente que debería, si uno pensara, debería haber una homogeneidad a nivel nacional para poder tener estadística, para poder contabilizar. Y seguramente ahí nosotros hemos identificado en algunas de las comunas, nos han compartido los registros que ellos tienen, ¿no? Claro, habría que construir una base que no borre la diferencia, sino que la identifique y que la pregunta sea obviamente por la autoidentificación, que está bajo los derechos también de los internacionales de los derechos indígenas. Y eso cuesta cuando se hace el censo, cuando se hizo los escaños reservados para la convención, etcétera, ¿ya? Pero esa es una línea que tiene que fortalecerse en los funcionarios especialmente, bueno, y también las organizaciones indígenas que tienen que hacer valer su derecho, pero sobre todo los funcionarios que no lo ven como algo relevante, el tema de la pertenencia. En algunos casos, no quiero generalizar. Entonces, eso es una tarea importante. Respecto a, ya no me entiendo mi letra. Respecto a las iglesias, yo creo que la dimensión que ha tomado la pandemia, bueno, a nivel internacional, pero también a nivel local, es tan devastadora que en lugares donde no había, donde se consideraban inmunes, donde se seguían celebrando los cultos, los diferentes encuentros religiosos, fue cambiando a medida que el virus fue llegando, ¿ya? Y tenemos varios casos donde al principio comunas que tenían 0 contagios, por los motivos que ya señalamos en la exposición, por el que llegó alguien de afuera o que fueron a trabajar, se contagian rápidamente, ¿ya? Y es devastador, porque además devastador no solamente por el número de contagios, por el miedo también que se genera, de la cercanía a la muerte, o sea, eso nos han dicho también en algunas entrevistas, sino también porque efectivamente fallecen personas de la comunidad, ¿ya? Y eso genera un impacto muy, muy fuerte, ¿ya? Y eso permite que las mismas comunidades, por ejemplo, cuando hacen encuentros, ceremonias religiosas propias de su pueblo, ellos tomen sus medidas y las pueden realizar tomando los protocolos propios que ellos generan. Por ejemplo, como decía, no compartir el mate, hacerlo con cierto distanciamiento local, pero tampoco hay que generalizarlo, porque también en otros lugares igual se siguieron haciendo, como cuando fue el Huatipantu, Huiñurtipantu, o en ciertos funerales, que eso es una de las cosas claves también que ha salido en casi todas las entrevistas, en todos los pueblos. Cuando alguien fallece, lo que significa como impacto familiar, psicológico, espiritual, de todos los contenidos, no poder despedir adecuadamente a esa persona. Entonces muchas veces se hace igual, ¿ya? Y eso también obviamente que... Entonces, como que tampoco podemos generalizar, pero podemos ir viendo estas diversas formas de expresión. Y la última, no me entiendo la letra. Le doy la palabra a la Natalia para que es la única. Sobre esta idea hay una sirena. Esta idea de esta mirada a pueblos indígenas, afrodescendientes, la verdad es que más allá del COVID mismo, yo creo que es una relación que se está también empezando quizás ahora a emerger o enlazar mucho más, sobre todo por el tema constituyente, donde lamentablemente el pueblo afrodescendiente quedó excluido, no tuvo escaños reservados, sin embargo ellos han estado haciendo presión constante para ser incluidos. Yo creo que
eso está fijando en este momento un punto de inflexión respecto a la inclusión del pueblo afrodescendiente. Hoy día mismo han estado en las distintas comisiones presentándose, y creo que eso también está generando una mayor cercanía desde los pueblos indígenas también hacia el pueblo afrodescendiente. Yo creo que hasta entonces, y ahí después Luis puede complementar más, que trabaja más el pueblo afro, yo trabajo más temas, hasta el momento yo creo que serían más separados, más como mundos distintos, que no necesariamente se entrelazaban. Yo creo que era, y esta opinión personal, era más por la noción que se creó acá en Chile siempre de que los afrodescendientes no existían. Acá en Chile no habían afro, a pesar de que, bueno, mi pelo puede desmentir fácilmente ese tipo de nociones, pero que se han extrapolado, que todos nos educamos con esa visión, entonces no es una noción, no es como una tensión de pueblos, de tensión entre pueblos, sino que al contrario, era un imaginario que yo creo que hoy en día ya se ha tensionado, se está cuestionando y se está visibilizando la presencia afro, y yo creo que ahí sí va a generar mayores puentes también con los pueblos indígenas en este sentido de grupos excluidos, y que necesitan y requieren y tienen el derecho a participar sobre todo, y son actores políticos. No sé, Luis también si quiere complementar. Sí, lo primero es que nosotros como CIR hace rato que estamos trabajando con los pueblos, y le llamamos los pueblos indígenas y afrodescendientes, y ha sido, incluso para nosotros ha sido difícil el plantearlo siempre juntos y plantearlo coordinado el trabajo, porque bueno, está en la idea esto que planteaba Natalia de la desaparición de los afro, pero desde el inicio, yo empecé esto ya el 2013, 2014 con ellos a trabajar, ha sido el esfuerzo por difundir lo que son su demanda y sus posiciones, y el esfuerzo que decidimos junto con las organizaciones en ese momento fue incorporarlos en todas las investigaciones que nosotros fuéramos a realizar de ahí en adelante. Incluso se hizo la pelea dentro del CIR, cuando hubo el proceso de evaluación hace algunos años atrás, porque nos cuestionaron, nos dijeron, bueno, si este es un centro que investiga a población indígena originaria, ¿y por qué están con los afrodescendientes? Y hubo que defender la posición, y fue aprobada por los evaluadores en su momento. Dijeron que sí, que entendían y que concordaban y que podía ser. Y ahí viene todo el tema de, bueno, de la exclusión y de cómo esto se está posicionando. No es fácil porque esta negación incluso también está dada dentro de los mismos pueblos originarios. Al principio hubo toda una querella en relación a plantear que no se podían reconocer, incluso el reconocimiento de los afro en Chile va por una línea distinta a la de la ley indígena, lo cual no es un problema, pero hubiera sido mucho más fácil que hubiera ido por allá, pero finalmente se plantea que no, porque no son originarios. Entonces hay todo un tema de disputa de recursos, de lo que sea, pero es algo que se va zanjando y que tenemos que seguir trabajando todos y todas en ese punto. Y quiero hacer otros dos comentarios. En relación a lo local, yo creo que fue clave el hecho de que los municipios se hicieran cargo, y eso pasó en los primeros meses. Cayó el ministro en el medio, el primer ministro de Salud, y yo creo que cuando lo agarraron los municipios, avanzó mucho la cuestión. Y también que la falta de impacto desde las políticas nacionales, la falta de política, finalmente indicó a que la gente pudiera tomar sus propias medidas, y yo creo que eso siempre va a ser saludable finalmente, el que crisis como esta, yo creo que salió mucho más el año pasado, la investigación que hicimos, crisis como esta generan espacios para que la gente haga sus cosas. Es decir, cuando no está dado, bueno, tú puedes hacerlo y lo termina haciendo, y termina siendo una alternativa. Y eso también en relación a lo que planteaba Liliana muy, muy, muy bien, con respecto a las medidas. Y a las visiones con respecto a estas medidas que tienen los pueblos. Y aquí, efectivamente, yo tengo la certeza que hay colegas de los pueblos originarios que han tomado la decisión, por ejemplo, de no vacunarse, no por falta de información y no por ignorancia, sino por una decisión, y una decisión que habrá que después evaluarla, habrá que verla, pero es una decisión que está marcada por la forma en que entienden el mundo en el cual viven, y por lo tanto es algo que hay que evidentemente respetar, ponderar. Se podrá uno poner una posición crítica si quiere, de manera personal o colectiva, pero aquí no hay una posición basada en la ignorancia, hay una posición basada en muchas informaciones distintas y en decisiones que se toman conscientemente. Y por último, en relación al antropoceno, yo concuerdo plenamente, y creo que forma parte de todos estos conceptos que a veces llegan desde mundos que no son los nuestros, y que
y que intentan posicionar cosas que finalmente terminan perjudicando por la falta de conocimiento y por la falta de precisión en el conocimiento de la gente a la cual se le van a aplicar esto. Y me recuerdo solo un caso de Brasil, cuando se decidía que las tierras indígenas tenían que prácticamente dejar de ser indígenas porque tenían que convertirse en reservas nacionales o en parques nacionales, porque había que proteger el medio ambiente. Entonces había toda una serie de cosas que terminaba pasando a llevar los intereses de los pueblos, que yo creo que es algo muy importante y que sabemos que no se cumplen cuando, por ejemplo, se acaba de aprobar nuevamente acá en Chile una gran mina que se va a hacer y que va a afectar a la población changa, entre otras, de la población diaguita, y ahí ya no hay ninguna consideración de nada, ni de lo ecológico, no de nada, y se pasa a llevar los derechos de las personas. Entonces, me parece muy pertinente la crítica y agradezco, bueno, los comentarios que han hecho y las preguntas que han hecho, porque creo que son muy buenas para nuestra investigación en conjunto, que desde acá las consideramos una investigación en conjunto, porque, insisto, se inició a partir de ustedes y nosotros hemos continuado y sé que ustedes están en eso también. Así que muchas gracias, Liliana. Bueno, y justamente Luis, que hablas de Brasil, hay un comentario en el chat de YouTube que nos comenta, este fin nos comenta, en Brasil la APIP, que es, creo que es la asociación, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, tiene un registro estadístico que, donde dice que, o estima que murieron 1.171 indígenas de COVID hasta el presente, pero Stephen nos dice que este número seguramente puede ser mucho más alto, pues las personas que murieron en ciudades no fueron registradas como indígenas, que era un poco lo que ustedes traían de la falta de registro. Dice, en Brasil el Estado invisibiliza a los pueblos indígenas que no viven en las tierras denominadas indígenas reconocidas por el Estado, ¿no? Esta suerte de cartografía de la indigenidad que es muy presente en todos los países, ¿no? No sé si quieren hacer alguna resonancia de eso o comentar. Sí, nosotros tuvimos en el boletín pasado, hubo una nota de Maxime Repeto, precisamente un poco sobre el caso de la población allá, que se ha visto afectada a la población originaria desde el inicio por la falta de política a nivel nacional que ha habido en Brasil, sobre todo en relación a la vacunación, y que en algún momento fue muy catastrófico. Creo que ha ido variando un poco en el tiempo, pero los relatos que nos hace Maxim y que vimos también en otros seminarios que hemos tenido hablan de realmente un pueblo originario muy golpeado en el Brasil, y esa estadística sí lo demuestra. Yo también, solo para complementar, creo que también un poco responde a algo que ya se ha venido planteando, lo presentaba Francisca, que es esta falta estadística, pero yo creo que hay como un paso previo incluso al cuestionamiento de la falta estadística, que es que aún no se visibiliza o no se logra hacer entender, no sé si es la palabra en realidad, la importancia de preguntar por la adscripción por los indígenas de parte ya sea de funcionarios, en este caso salud o en cualquier área. Yo creo que todavía está como ahí el meollo del asunto, claro, y se refleja en que tengamos malas estadísticas, pero yo creo que todavía estamos como en el paso previo. ¿Por qué no se pregunta? ¿Por qué funcionarios o funcionarias que, por ejemplo, el caso de Chile, que es súper legalista, que cuando existen normas en general se aplican? Acá existe una norma que dice que hay que aplicar la pregunta y no se aplica. Incluso en lo personal, yo cuando me fui a vacunar no me hicieron la pregunta de pueblo indígena. Como yo no sabía, le dije a la funcionaria, me tienes que preguntar. Y es como, oye, es que se cerró el sistema. Y era como, mentira, estoy viendo. O sea, ¿por qué no haces una pregunta que es tan simple? Y así lo hemos ido viendo con gente que, a propósito de esto que lo vamos conversando, empiezan a exigir la pregunta y siempre se pone una excusa cuando en realidad podría ser más rápido hacer la pregunta que señalar la excusa. Entonces yo creo que todavía hay como, falta algo previo a esta idea de por qué las estadísticas son malas, que es por qué no se logra concientizar, se logra interiorizar que es necesario tener datos, que es necesario
preguntar la adscripción a pueblos indígenas porque se necesita visibilizar las realidades de la población, sobre todo hoy en día en sociedades dinámicas, con la alta urbanización que tienen los pueblos indígenas, que rompe esta imagen de la ruralidad, que claro, uno finalmente dice, que todo bien en la ruralidad, entonces como que lo encierro ahí, pero mentira, en la urbe eso se pierde y eso lo perdemos cuando no se hacen estas preguntas, cuando no se visibiliza, y creo que quizás ahí todavía tenemos un desafío, ya sea desde las ciencias sociales, desde nuestros quehaceres, desde incluso la academia, de donde estamos, de cómo generar esa concientización de la importancia de los datos sobre todo, pero y de que es un derecho además de los pueblos que se les considere para tener información oportuna y necesaria, porque yo creo que es una realidad que además, al menos en Latinoamérica, se debe generalizar. Nosotros en uno también de los boletines consultamos en otros países qué pasaba con la pregunta y las realidades eran bastante similares. Era, no, si existe, el instrumento está, pero nadie hace la pregunta, y todos damos por hecho que nadie hace la pregunta también. Entonces yo también ahí como que uno también ya sabe la respuesta, no, sí, sé que no me van a preguntar, pero tampoco hacemos a veces algo en eso, que es como, creo que hay comentario que apareció efectivamente en las universidades, muchas veces no contamos con los registros, o se cuenta con los registros, por ejemplo, para los estudiantes, pero por ejemplo, en la universidad que trabajo se sabe cuántos estudiantes son indígenas, pero no sabemos cuántos funcionarios somos de pueblos indígenas. Entonces también como que siempre es un otro el que puede ser indígena, pero también no somos nosotros mismos. Creo que todavía tenemos ahí un tema por resolver en ese sentido. Eso. Sí, además que el CELADE ha sido claro en relación a eso, en términos de los afrodescendientes, que está el tema acá que ni siquiera han sido contados en un censo, y se espera que en el próximo censo sí sean contados y contadas, pero CELADE es claro, y en torno al diseño afrodescendiente ha sido claro que tiene que incorporarse en todas las estadísticas, porque si no están en las estadísticas es muy difícil o casi imposible incorporarlo en una política pública que sea pertinente, porque no se sabe cuántos son, no se sabe dónde están, no se sabe nada. Entonces, de ahí el esfuerzo que han hecho en Arica de trabajar con el aparato de salud para que sean contados en cada una de las políticas. Eso, bueno, una entrevista que teníamos con Milene Molina de la oficina afrodescendiente, y ella decía que el trabajo es de ellos, no ha sido por una indicación general. Pero CELADE ya dijo, y todos los países están en deuda en relación a eso, sobre todo con los afros, acá en Chile. Sí, acá se dio, ¿puedo? Sí. Sí, acá en Argentina se dio algo interesante que replica de alguna manera estas tensiones que vos decís, Luis, pero cuando los afro empezaron a organizarse o a mostrar sus organizaciones, porque no estaban desorganizados, vieron la posibilidad de mirarse en la historia de los pueblos indígenas y encontrar allí algún camino o algún consejo o algún modo de avanzar. Así que también eso es interesante, porque lo de ellos es, bueno, acá es mucho más reciente. Y bueno, se los considera los vendedores ambulantes, pero en realidad, o los manteros, pero en realidad han avanzado muchísimo en organizaciones que ya estaban de alguna manera, y sería interesantísimo pensar incluso esas organizaciones, vincularlas a las pertenencias étnicas, ¿no? De los propios afro, porque bueno, nosotros cometemos ese pecado casi de hablar de afros, cuando en realidad cada uno viene desde un país particular, hablan sus lenguas particulares. Nosotros pensamos África como si fuera una unicidad, es un horror, pero bueno, es lo que aprendimos a hacer, y a veces desaprender lleva su tiempo, ¿no? Pero me parece interesantísimo la articulación afroindígena precisamente para sacar esas cosas. Esto que vos decías, Luis, de que, digamos, de andar un camino para ver cuáles son las cosas que se han opacado, cuáles son las cosas que se han negado, ¿no? A mí me parece que ese es el camino, ¿no? Así que bueno, no, interesantísimos los intercambios, y yo sumamente agradecida, digamos, de compartir con ustedes este espacio, y siento, digamos, como que estamos, y bueno, ustedes nombraron Brasil, también con algunos investigadores de México. Yo creo que hay un campo ahí que se ha ido construyendo, en el que nos vamos apoyando y seguimos construyendo nosotros también, que es interesantísimo. Hoy Sebastián lo nombraba a Stephen,
Y bueno, son vínculos muy, muy ricos, porque además son vínculos que tienen que ver con lo emotivo también, ¿no? Con las relaciones personales, con saber mirarse, con disfrutar de lo que el otro está haciendo, ¿no? No competir, eso es central, ¿no? No estar compitiendo, quién lo dijo primero y quién es quién es el que lleva adelante la investigación original, sino que hemos compartido y hemos aprendido de conjunto, y eso me parece que es fantástico. Así que bueno, nuevamente agradecida. Bueno, no sé si hay algún comentario más, si hay alguna pregunta más, si ya llevamos casi 2 horas de participación, así que si les parece bien vamos a ir dando por cerrada esta actividad. Hemos tenido una participación muy importante tanto en el chat como en el YouTube, ¿no es cierto? Y además el video queda puesto en la página del SIDAC, de la facultad, así que se puede ir consultando cuando quieran, y utilizando como material, por supuesto, para seguir con los intercambios. Y bueno, si no hay nada más, entonces, acá hay alguien que comenta, felicitaciones a todo el equipo por el gran trabajo que están realizando, gracias por compartir los resultados y muchos éxitos. De Nadia Herrada, no sé si la conocen. Supongo que sí. La conocemos. Sí. Gracias, Nadia. Así que bueno, era eso entonces. Vamos a dar entonces por cerrada la actividad, agradecerles nuevamente a todas, a todos, a todes, por este espacio, por esta investigación conjunta, como bien se dijo. Estos son investigaciones conjuntas, ya ni siquiera yo hablaría de intercambio, sino de trabajos conjuntos que ya hace muchos años se vienen haciendo, nos vamos fortaleciendo, nos vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo. Lo mismo la articulación que hemos logrado en Argentina entre distintos equipos, con el equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con el del LIAS, de Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de La Plata, que ya lleva muchos años y que viene además generando importantísimos resultados en las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, que van desarrollando más esta modalidad más articulada de trabajo, y que tiene que ver con esto que decíamos de una nueva, digamos, pensar en nuevas prácticas dentro de la antropología. Por supuesto que esto se viene haciendo ya hace muchos años con los compañeros, amigues chilenos, así que, y chilenas. Así que bueno, muchísimas gracias, y también se nombró ahí a Stephen, otros amigos de Brasil, Maxine, también ahí estaba, se lo mencionó, que es de los 2 países al mismo tiempo, ¿no, Maxine? ¿No es cierto? Chileno, y bueno, muchos otros más, que también cualquier lista siempre también es un poco arbitraria, ¿no? O sea, así que... Bueno, un abrazo para todos, y les voy a compartir un libro que bueno, remarcar el trabajo perdón. De todas. Se cortó. Sí, te escucho. Sí, no, que les voy a compartir un libro que escribimos con la doctora Marta Mafia sobre afros e indígenas en Argentina, donde ahí hay algunas consideraciones interesantes, así que se los envío por el mail que tengo de ustedes. Bueno, perfecto. Otra vez. Yo quería agradecer nuevamente a todas las instituciones chilenas y proyectos de allá que han hecho posible este encuentro, el anterior. Y próximos que haremos, por sea de la Academia Humanismo Cristiano, la Universidad de la Frontera, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales, a través del proyecto ANID COVID 0115, y quería agradecer al LIAS, como antes mencioné, al cual pertenece Liliana Tamaño, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, al CONICET, al cual pertenecemos tanto Liliana como yo, más un montón de investigadoras, investigadores, becarias y becarios que han participado de estos proyectos, y también, bueno, a la Facultad de Filosofía y Letras, todo el trabajo enorme desarrollado desde el Instituto de Ciencias Antropológicas, por toda la apoyatura, y también desde ya el SIDAC, al Centro de Innovación, Desarrollo de la Acción Comunitaria. Un saludo enorme a Cecilia por todo el trabajo, y desde ya todo el apoyo institucional que ha hecho posible este encuentro. Y ahí remarcaba nuestra compañera Eugenia Mumi, como alguien decía, un saludo muy grande a nuestra querida Silvana Campanini, nuestra querida compañera Silvana Campanini,
el apoyo de siempre de estas iniciativas e investigaciones que dan lugar a estas iniciativas, a este trabajo conjunto, articulado, responsable del área de internacionales y de relaciones internacionales. Le hacemos un gran saludo en este momento. Bueno, si no hay nada más, entonces... yo una cosita cortita, Sebastián, yo quería también agradecer toda la organización y también de parte agradecer a todo el equipo que trabajó nuestro desde Chile, y también las personas que compartieron su testimonio, ¿ya? Que Cristian Beroiza, que está ahí, lo coordinó, pero los 4 testimonios que nos hablaron de norte a sur y de región metropolitana y de Polinesia también, que fueron como para nosotros muy importantes que pudieran aportar esto en este seminario. Gracias. Quería, perdón, ahí agradecer también a Rodrigo Burgos, perdón que en la lista no lo mencioné, y también ahí lo vi conectado a Claudio Espinosa, bueno, nosotros con los cuales venimos hace años trabajando y haciendo posible esos trabajos conjuntos. Bueno, nada, hacer llegar este saludo y dedicarle también nuevamente un saludo muy grande a nuestra compañera Silvana. Chao Liliana, chao Seba, gracias. Muchas gracias, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.